Hola, a continuación les explicaremos las herramientas y tecnologías web. Bueno, empezamos con las herramientas. Las herramientas para el diseño web ayudan al proceso de creación y mantenimiento de páginas web. Sus ventajas son fácil de usar, permite la comunicación rápida y directa de una o varias personas que se encuentran en cualquier parte del mundo. El desarrollo de diferentes proyectos y propuestas para darlos a conocer a través de la red. Sus desventajas son que requieren de mano de obra especializada y requiere de tiempo completo del programador. Como ejemplos tenemos el Browser Shell, el IE Desert, el Pixel Ruler y el Color Pick. Bueno, a continuación les mostraremos el e-commerce y el e-busing. El e-commerce es la compra y venta de bienes y servicios a través del Internet, o sea, el cambio electrónico de datos de computadora a través del Internet entre socios comerciales con la finalidad de ahorrar tiempo y eliminar los tradicionales métodos de preparación y envío de documentos a través de la mensajería. El e-busing es utilizar el web tanto como un medio como un elemento de marketing para el comercio. Es una nueva forma de comercio en Internet sin fronteras con un nuevo planteamiento de los modelos empresariales. Las ventajas es la expansión al público, que ahora la tienda puede llegar a todo el territorio nacional e incluso alcanzar al público internacional. Expansión del horario de la tienda, puede permanecer de 24 horas al día de 7 días de la semana. Bueno, en el e-commerce también se utiliza en las grandes empresas. Las grandes empresas quieren lograr optimizar y simplificar todas las operaciones. Para esto utilizan una herramienta que se llama EDI, que es el intercambio electrónico de datos de computadora, el cual vemos aquí. El EDI es básicamente el transmitir electrónicamente documentos comerciales y administrativos entre aplicaciones informáticas en un formato normalizado. Sus ventajas para el vendedor es el acceso a mercados mundiales, posibilidad de competir con grandes compañías. Sus desventajas son que no hay contacto con el personal, la dificultad para que los consumidores encuentren el sitio web del vendedor. La ventaja para el comprador es que puede buscar y comprar muchos artículos hasta encontrar el menos costoso. Otra ventaja es la opción de comparación automática de precios de artículos disponibles. Las desventajas para el comprador: generalmente se deben pagar por fletes y esperar por la entrega del producto, y no se puede ver ni sentir el producto antes de tomar una decisión. Después veremos e-learning, que es la educación a distancia, en el que se integra el uso del Internet con elementos didácticos para la formación y capacitación y enseñanza de los usuarios a estudiantes en línea. Las ventajas que ofrece la formación en línea son las siguientes: la eliminación de barreras especiales temporales. Esto puede ser desde su propia casa, en el trabajo, en un viaje a través de dispositivos móviles. Las prácticas en entornos de simulación virtual difíciles de conseguir información presencial sin una gran inversión. En caso de los inconvenientes, se presenta que requiere más inversión del tiempo por parte del maestro, y se requiere que los estudiantes tengan habilidades para el aprendizaje autónomo y colaborativo. Un ejemplo de esto es que actualmente en México existe un sistema impartido por la UNAM denominado Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, SUAYED. Esta modalidad educativa surge como apoyo a un sistema abierto y al presenciar, caracterizado por el uso y aplicación de las tecnologías de información y comunicación. Después tenemos los sistemas de seguridad para desarrolladores web. Los usuarios deben contar con navegadores y plataformas seguras, libres de usuarios y
vulnerabilidades. También deben garantizar la privacidad de los datos del usuario. La seguridad del servidor web y de los datos almacenados ahí deben garantizar que la operación sea continua en el servidor y que los datos no sean modificados sin autorización y que la información solo sea distribuida a las personas autorizadas. También es importante asegurar que el enlace entre el cliente y el servidor no pueda interrumpirse fácilmente. Una ventaja de esto es que evitan las invasiones externas y evita la pérdida de información. Una desventaja es que tiene costos mayores para la empresa y necesita capacitación constante del personal. Un ejemplo de esto es la manipulación del URL. En el HTML, este envía los resultados usando uno de dos métodos posibles, el get o el post. Si este método es get, todos los parámetros del form y sus valores correspondientes aparecen en cadena de búsqueda de la siguiente URL que el usuario ve. Esta cadena puede ser fácilmente manipulable. Bueno, después de esto tenemos el XML, que es similar al lenguaje de HTML que hoy en día se utiliza. Tanto XML como HTML tienen marcas símbolos para describir el contenido de una página o un archivo. Las partes del documento XML son que está formado por el prólogo y el cuerpo de un documento, así como el texto de etiquetas que contiene una gran variedad de efectos positivos o negativos en la referencia opcional a la que se refiere el documento. Hay que tener mucho cuidado en esta parte de la gramática léxica para que se compongan de gran manera uniforme. Las ventajas son que es extensible, pues es diseñado y puesto en producción y es posible extender XML con la adición de nuevas etiquetas. Otra ventaja es el analizador del componente estándar. No es necesario crear un analizador específico para cada versión de XML. Esto posibilita el empleo de cualquiera de los analizadores disponibles. Un ejemplo que tenemos aquí en pantalla sería que edita el mensaje, el remitente y el nombre. Esto también viene ligado a los fundamentos de XML, que cada nombre de atributo está seguido de uno o más pares de referencias. Cada par de referencia consiste en el enlace de un ejemplo de estos fundamentos, además de un enlace de su descripción formal en las partes de las estructuras o tipos de datos especificados en el XML. El encabezado de documento XML, que contiene, como lo vemos en la parte de azul, y todos los documentos XML comienzan con una introducción que se entrega de hacer que el documento definido es un documento XML. Como lo vemos al principio, tiene entre corchetes y entre signos de interrogación XML versión 1.0 encoding UTF-8. El encoding indica el conjunto de caracteres que se utilizan para crear los documentos XML. Bueno, a continuación les vamos a hablar del diseño de las aplicaciones web usando XML. En dicho documento, lo primero que hay que identificar es que es un documento XML, y para ello tenemos la cabecera, como ya les habíamos dicho anteriormente, que es entre corchetes, signos de interrogación, XML versión 1.0 encoding UTF-8 escalón yes. Este sería nuestra cabecera. En la cabecera tenemos tres atributos: la versión, que indica la versión del XML; el encoding, que será la codificación a utilizar en el documento; y el escalón, que es para indicar si el documento tiene una validación externa, valor yes, o si tiene una valor externa, valor no. Bueno, nuestra estructura que vemos aquí es de una agenda que se compone de una serie de elementos. Los elementos serán nombre, apellidos, dirección, teléfono. Nuestra estructura alumno se compone de una serie de elementos. Los elementos serían nombre, apellidos, dos apellidos, el NIF, el teléfono, el email y la dirección.
así como se ve en nuestro ejemplo. Bueno, a continuación podemos ver los productos XML, que es el número de productos para utilizar con bases de datos. Está creciendo a una gran velocidad. Nuevos productos están en el mercado de forma constante. Aquí se realiza una clasificación de estos productos mencionando cuáles son las características genéricas de los mismos, qué funcionalidades brindan y que se analizan algunos de estos productos existentes en el mercado. Los documentos XML pertenecen a dos categorías: basados en datos y basados en documentos. Los basados en documentos XML basados en datos son los que XML está usando como transporte de datos. Estos, por ejemplo, son los órdenes de compra, registros de pacientes y datos científicos. Los basados en documentos son los que XML usa para representar documentos como un manual de usuario, páginas estáticas, folletos de marketing. Bueno, a continuación les mostraremos el middleware. Lo primero que hay que decir de middleware es que es un software, pero no es una aplicación habitual que trata de un software orientado a proporcionar conectividad o interoperabilidad o integración entre diferentes operaciones, normalmente distribuidas y en el peor de los casos sobre recursos heterogéneos. Para ello suele ser una capa de software que se encuentra entre las aplicaciones y los sistemas operativos, recursos de hardware locales. Como ejemplo de middleware estándar para dominios específicos tenemos el ODBC para base de datos, Lotus para el groupware, HTTP y SL para Internet, y Corva, DC-COM y Java RMI para objetos distribuidos. Las ventajas de middleware es que simplifica el proceso de desarrollo de aplicaciones al independizar los entornos propietarios y permite la interconectividad de los sistemas de información del organismo. Las desventajas son que no siempre es aplicable y tiene un alto consumo de recursos CPU y RAM. Bueno, como ejemplo, es un software que es usado en aplicaciones basadas en datos para transferir datos en documentos XML y bases de datos. Están escritos en diferentes lenguajes, pero la mayoría de estos utilizan ODBC y JDBC o OLED-B. Aunque algunos de estos pueden enviar datos a través de Internet, la mayoría de estos necesitan ser usados como un servidor web si se necesita acceso remoto a los datos. Dentro de esta categoría podemos encontrar productos como el ADO, desarrollado por Microsoft, el Ayora, el HIT Software y el ASP.XML, desarrollado por Stan Brown. Bueno, después veremos las bases de datos. Las bases de datos, como ya lo sabemos, se define como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por sistemas de información de una empresa o negocio particular. Este puede ser bases de datos nativas, que son las bases de datos y como tales soportan transacciones, acceso multiusuario, los lenguajes de consulta, etc., diseñadas especialmente para almacenar documentos XML. También existen las bases de datos relacionales, que se basan en las relaciones, tablas bidimensionales como único medio para representar los datos del mundo real. Sin embargo, no están bien preparadas para almacenar estructuras de tipo jerárquico como lo son los documentos XML. Los sistemas de datos orientados a objetos son los sistemas de datos orientados a objetos. Soportan un modelo de objetos puro en la medida que no están basados en extensiones de otros modelos más clásicos como el relacional. Después tenemos el sistema de administración de contenidos. Los sistemas de administración de contenidos sirven para almacenar, recuperar e integrar documentos XML. Estos incluyen características como los editores de controladores,
de versiones y control de accesos a usuarios concurrentes. Esta ofrece funcionalidades de manejo de documentos como por ejemplo controlador de versiones. La mayoría de los sistemas de administración de contenidos puede publicar XML en web, pero son primitivamente diseñados para administrar documentos basados en documentos. Aquí tenemos un ejemplo de motores de consulta. Los motores de consulta XML son programas que pueden realizar consultas sobre un documento XML. Actualmente existe una gran variedad de lenguajes. El XPath, XML, el Quid, SQL. Se espera que en el futuro se logre estandarizar los lenguajes en XPath y SQL. El XPath selecciona las partes del documento XML, se basa precisamente en la representación arbórea que genera el documento. De hecho, los operadores de que consta este lenguaje nos recordarán la terminología que se utiliza a la hora de hablar de los árboles en informática: raíz, hijo, ancestro, descendiente, etc. En un caso especial de nodos son los nodos atributo. Un nodo puede tener tantos atributos como desee, y para cada uno se le creará un nodo atributo. No obstante, dichos nodos atributo no se consideran como hijos suyos, sino más bien como etiquetas añadidas al elemento. Aquí tenemos el ejemplo de XPath, que es un motor de consulta. Con esto terminamos la videoexposición. Espero les haya gustado. Muchas gracias.